Se nos pide que evaluemos las integrales indefinidas dadas. Las instrucciones también pueden decir determinar los antiderivados. Primero, tenemos la integral de 6 cosecantes 4x veces la cotangente 4x de x. Si nos fijamos en nuestras fórmulas de integración, hay una fórmula de integración para la integral de cosecante x veces la cotangente x de x, que es igual a negativo cosecante x más c. Pero en este caso, tenga en cuenta como la entrada es 4x, no solo x, lo que significa tendremos que realizar la sustitución en o, así que vamos a dejar que sean iguales la función interna de 4x. Y si u es igual a 4x, observe que la función de integrando es 6 veces su cosecante cotangente u, lo cual es bueno, pero todavía tenemos este de x aquí. El siguiente paso para realizar la sustitución en u es determinar el diferencial u, donde el diferencial u, en este caso, es igual a la derivada de 4x veces de x, dándonos su diferencial es igual a 4 veces de x. Observe que nuestra integral contiene 6 de x. Así que lo que voy a hacer aquí es resolver de x dividiendo ambos lados por 4. Así que si dividimos ambos lados por 4 y simplifique, observe que ahora tenemos 1/4 du igual a dx. Si 1/4 du es igual a dx, ahora podemos reemplazar dx por 1/4 du, y tenemos un integral solo en términos de u. Así que ahora escribamos el integral en términos de u. Voy a seguir adelante y factoriza los 6. Así que tenemos 6 veces la integral, y luego tenemos la cosecante u veces cotangente u. Y otra vez, diferencial x es igual a 1/4 du. Sigamos adelante y calculemos el 1/4. Y luego tenemos la u diferencial. Simplificando, tenemos 3/2. Multiplicado por la integral de cosecante u por cotangente u diferencial u, que es igual a negativo cosecante u más c, dándonos 3/2 veces cosecante negativo u más c. El último paso es simplificar y escribe esto en términos de x. Lo que nos da 3/2 negativo veces cosecante 4x más c. Y a menudo identificamos el resultado de una integral indefinida o antiderivada usando f grande de x. Así que sigamos adelante y declara que f de x grande es igual a menos 3/2 cosecante 4x más c. Se trata de la familia de funciones cuya derivada es igual a la función de integrando dada. Y ahora para el segundo ejemplo, tenemos la integral indefinida de 14 veces secante al cuadrado 7x de x. Y de nuevo, tenemos una fórmula básica de integración para secante cuadrada x de x, que es igual a la tangente x más c. Pero de nuevo, porque tenemos secante al cuadrado de 7x, de nuevo, necesitamos realizar la sustitución en lo, así que vamos a igualar 7x. Y de nuevo, si u es igual a 7x, la función integrando es ahora 14 secantes al cuadrado u, pero de nuevo, todavía tenemos este de x, por lo que para el siguiente paso, necesitamos determinar la u diferencial. El diferencial u es igual a la derivada de 7x con respecto a x por dx, lo que nos da 7 de x. Mirando hacia atrás en la integral, tenemos 14 de x aquí, así que podríamos multiplicar ambos lados por 2 para obtener 2 du es igual a 14 de x, o podemos resolver de x dividiendo ambos lados por 7. Voy a seguir adelante y divide ambos lados por 7. Lo que indica que 1/7 du es igual a dx. Si 1/7 du es igual a dx, podemos reemplazar dx por 1/7 du, y tener la integral solo en términos de u. Así que vamos a escribir la integral en términos de u. Vamos a descomponer el 14. Y, a continuación, tenemos el integral de secante cuadrada u. Y luego de x nuevamente es igual a 1/7 du. Vamos a descomponer el 1/7, y luego tenemos du. Simplificando, tenemos 2 veces la integral de secante al cuadrado u du, que es igual a 2 times tangent u más c, pero necesitamos escribir el resultado final en términos de x, sustituyendo 7x por u, lo que nos da 2 tangente de 7x más c. Para la integral indefinida o la antiderivada. Así que sigamos adelante y escribe esto como f grande de x igual a 2 veces el tangente de 7x más c. Una vez más, esto es la familia de funciones, cuya derivada es igual a la función integrando de 14 secantes al cuadrado 7x. Espero que esto te haya resultado útil.